Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro podcast Con ojos de maestra. Yo soy Ana García Y yo soy Daniela Carranza. y nosotros somos alumnos de segundo semestre que estamos estudiando la carrera de licenciatura en preescolar. Bueno, el día de hoy, bienvenidos a nuestro podcast y a nuestro espacio donde queremos contarles cómo ha sido nuestra experiencia en nuestras primeras observaciones en los jardines. Al jardín que fuimos a observar fue al jardín Luisa Beauregard, que está ubicado en zona centro, Saltillo, Coahuila. Y en este podcast les queremos contar cómo fue nuestro proceso de inmersión, qué fue lo que observamos y qué aprendimos, y sobre todo cómo esto nos empezó a transformar como futuras docentes. Bueno, recordemos en el podcast pasado que hicimos nuestra experiencia, contamos nuestra experiencia sobre nuestra primera inmersión. Entonces de ahí hubo muchos comentarios y dudas que pues surgieron a partir de nuestra experiencia. Entonces el día de hoy vamos a contestar esos comentarios y dudas, A tratar de contestarlos todos. para que quede un poquito más claro pues nuestra experiencia. Comenzamos. Bueno, y para comenzar, Dani y yo estuvimos revisando los comentarios que había en el podcast pasado, y uno de los que más se repetía era que, bueno, les platicamos sobre que llevamos instrumentos para evaluar y pues para saber un poquito más, y estos instrumentos se los aplicamos a directivo, a las educadoras y a los padres de familia. Entonces la duda era que por qué hicimos nosotros eso o cuál era el propósito. Entonces tú, Dani, para ti cuál fue el propósito o qué te ayudó a ti? Bueno, podemos decir que estas entrevistas nos ayudaron a ver que cada opinión cuenta. Al estar platicando con las madres de familia, pues nos dimos cuenta de que de verdad está interesada en el proceso que lleva con sus hijos, cómo es que se lleva la maestra con él y qué problemas tiene o qué situación le afecta al niño o cosas así. Sí, igual eso siento que nos ayudó también para saber un poquito más de la relación entre como todos los agentes, pues que y en cómo se lleva con sus amigos. Sí, ándale. Y como, bueno, en todos los agentes que existen en una institución, como son pues los directivos, las educadoras y los padres de familia. Entonces eso nos ayudó para nosotros saber el contexto y más que nada la relación que se vivía, porque siento que es lo más importante, la relación de educadora hacia los padres de familia. Bueno, ya pasamos a otro comentario. El otro comentario que estuvieron mencionando mucho era el para qué servía un proyecto de institucional. Ajá, sí, también decían de que, porque mencionamos un poquito, la verdad es que en las inversiones no pudimos conocer mucho acerca de esto, meternos muy a fondo, pero a lo que nosotros investigamos y pues nos mencionaron fue que esto era como un proyecto en conjunto para todos tener una misma meta, y al igual, o sea, está ligado para fortalecer los lazos que hay entre pues si los padres y las educadoras y los alumnos. Entonces esto pues nos ayudó también, bueno, más que nada ayuda a la relación y nuevamente a fortalecer los lazos que hay entre todos los agentes educativos. Sí, estos lazos los fortalecían con actividades como lectura o juegos entre padres e hijos y así otras actividades. Sí, o por ejemplo que iban padres de familia a contar historias y cuentos al salón, y pues eso va dentro del proyecto, al igual que también hubo como un proyecto de la kermés, ¿verdad? Sí. Entonces ahí también nos dimos cuenta cuál fue la relación, pero más adelantito vamos a hablar un poquito más de eso. Ajá. Bueno, el tercer comentario, la duda que nosotros observamos en el video, fue que cómo era la interacción entre todos los actores, pues que conforman el jardín. Ajá, entonces bueno, la relación entre los alumnos, la educadora y pues, la dirección. Bueno, lo que nosotros pudimos observar era que la maestra tenía mucha paciencia al platicar con los profesores sobre los problemas que tenían los alumnos, porque hubo una ocasión en que un niño empujó a uno de sus compañeros. Entonces la maestra le comentó a la mamá del niño, y la mamá del niño hasta se regresó y le dijo de que es que él me está diciendo que no, o sea, como que ya un poco más alterada, de que pues era mentira lo que la maestra estaba diciendo. Sí. Y la maestra pues sí, o sea, no explotó, o sea, sí tuvo una calma, le explicó todo lo que había pasado, y sí, la maestra sí tuvo una buena reacción.
Sí, porque sí nos dimos cuenta que eso sí, la maestra con los alumnos tuvo muy buena relación, ya que muchos tenían la confianza de ir con ella y pues sí era como su lugar seguro. Hasta en un momento una niña comentó que ella pues, no se quería ir del kinder y que quería quedarse como a vivir ahí, entonces de ahí nos dimos cuenta que pues tienen una relación buena y sana, aunque sí tenía muchos, yo creo que eran contados los alumnos que tenían un poquito de problemas como en regular sus emociones, y ahí era donde venía el problema, pero aún así la maestra pues mantenía la calma siempre. Les tenía paciencia. Ajá, y la paciencia. Y bueno, vimos otro comentario que era la intervención que tenía la educadora con el programa de educación preescolar. Bueno, esto es ha sido yo creo que un tema muy relevante para nosotros durante todos estos semestres sobre el nuevo programa que es la NEM. Entonces, bueno, nosotros consideramos que pues, la maestra sí siguió el programa como debe de ser y que aún así fue muy creativa, siento que ahora están involucrando mucho más las emociones de los niños, cómo se sienten, sí, y como que no están imponiendo. La maestra, eso sí, implementaba mucho el constructivismo, que ella, ponía la actividad y todo, pero dejaba que los niños buscaran como su propia solución y no se enfocaba mucho como en implementarles un juicio para que los niños lo hicieran. Entonces eso estaba muy padre, pues porque los niños se veían como con más libertad y aún así trabajaban y pues aprendían. Sí, también nos dimos cuenta que sí trabajaba con los campos que venían en el programa, porque estuvo trabajando en un proyecto sobre hacer una Catarina y nos comentó que el campo formativo era de ética y naturaleza. Ajá. Ética y naturaleza. Y también el otro programa, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, Ser Más. Es una ficha socioemocional. Ahí fue como una intervención que yo tuve que hacer en su planeación y ajustarla, pues sí tiene como una planeación muy flexible, porque un día trabajó eso de la Catarina, que estaba viendo la naturaleza, los insectos, y al siguiente día fue lo de Ser Más, entonces ahí ella tuvo que pues ajustar su planeación y el tiempo de sus actividades, porque se llevó toda la jornada al hacer eso. Entonces, pero bueno, sentimos que va dentro también pues del programa desde la nueva escuela mexicana. Pasamos al siguiente comentario, Anita. Bueno, y el siguiente comentario y el último que vimos que también era como importante fue que cómo eran los ambientes de aprendizaje dentro del salón o dentro del aula. Con qué recursos contaban. Y bueno, nosotros consideramos, ya caímos en cuenta que el salón estaba muy llamativo y siento que a lo visual a los niños les ayudaba mucho, ya que sí tenía como mucho material visual y visual, exacto. Entonces también los materiales pues sí estaban al alcance de los niños, al igual que cuando utilizaban tijeras o cosas que eran un poco peligrosas, pues la maestra sí sacaba pues ella los materiales y ya... Y les ayudaba un poco también. Ajá, les ayudaba un poco. Y pues sí, lo que vimos fue que la maestra no repartía sus materiales, sino que cada niño iba y tomaba como su cajita, su tijera. Ella solo daba como las instrucciones de que vamos a usar esto y ya pueden pasar por sus lapiceras o pueden pasar por la tapita de pegamento. Sí, al igual que también observamos que, en una de las actividades de Ser Más utilizó títeres, utilizó canciones, utilizó pintura, Entonces, siento que la maestra sí trabajó pues con muchos materiales manipulables y que a los niños les llamaba la atención, y no observamos que muchos niños se aburrían. Aunque una vez, sí, en el momento de la Catarina fue que lo hicimos durante toda la jornada, solamente una Catarina. Entonces ya al último sí observamos que los niños estaban un poquito más como alborotados. Hiperactivos. Y nosotros mismas pues le ayudamos a la maestra a pegar las cosas porque usamos silicón caliente. Entonces, y mientras nosotros estábamos poniéndoles, no sé, la boquita y las antenas, nosotros ya andaban corriendo por atrás de uno, andaban peleando con su otro compañero. Sí, entonces sí, eso sí nos quedó como muy marcado a nosotros de saber cuándo poner las actividades, en qué momento, en qué horario, y pues también no alargarnos mucho porque los niños pues es muy fácil que se les vaya y que no nos pongan atención. Sí. Entonces también observamos y nos comentaron un punto importante que fue saber cuándo ponemos las actividades, en qué momento, y decían que después del receso pues sí, los niños obviamente llegan más alterados, cansados, sudados. Entonces siento que las actividades más fuertes o que llevan más trabajo pues deberían de ser en las primeras horas. En las primeras horas. Después del receso pues ya ahora sí
más relajada. más relajado, porque los niños ya después del receso ya no, pues ya no tienen la misma atención. Ujú. Pero aún así la maestra tenía Sí. muy buen Control del grupo y pues no observamos como que la maestra explotara o así, siempre era muy Muy paciente. muy paciente, ajá, y hacía que los niños pues le hicieran caso. Y bueno, de esta parte, esta De este sección, tema ajá, pues ya son terminamos. todos los comentarios. Ajá, esperemos que hayamos resuelto sus dudas acerca de esta sección y pues comenzamos con lo demás. Y bueno, amiguitos, regresamos a esta segunda sesión de nuestro podcast. Observamos otros comentarios que también nos parecieron muy interesantes y que queríamos como aclararles esas dudas. El primero es... Sí, el primer comentario era que si en el diseño de la planeación que utilizaba la maestra, cómo se evidencia la evaluación diagnóstica. Sí, ustedes como que querían saber cómo era que, pues sí, porque se tiene que evidenciar la evaluación y querían saber cómo lo hacía la maestra. Bueno, nosotros observábamos que en cada inicio de la planeación ella iniciaba con las actividades, pero antes de explicar primero daba el material y como que dejaba que los niños manipularan y conocieran más los materiales. Entonces esto la maestra hacía que, bueno, ayudaba a la maestra a saber en qué debía de trabajar o de enfocarse un poquito más. En el caso de la Catarina, les pidió que hicieran unos círculos, entonces antes de avanzar, ella primero checó si los niños pues sabían agarrar, o podían agarrar las tijeras de manera correcta o si podían hacer el círculo, y ya en base a esto había niños que no podían hacer como la forma del círculo, entonces pues les decía que hacían, no sé, un triángulo o un cuadrado, lo que si no, más era nosotros más fácil. pasábamos a hacerles con el Sí, lápiz pues, o con una ayudarles, crayola, ajá. les dibujábamos el círculo y ya ellos lo recortaban y pues se les hacía más fácil. Ajá, y bueno, después también notábamos que ella hacía como notas en alguna libretita y esas notas eran de forma abierta y nosotros tuvimos la oportunidad de observar su planeación y observamos que para la evaluación de los niños ella solamente utilizaba una lista de cotejo, pero esta lista de cotejo estaba redactada en forma positiva. Ajá, entonces en algunos de nuestros cursos y materias, pues de aquí de nuestra carrera, nos han mencionado que todo debe estar redactado en forma positiva, ya que a los niños pues no se les debe imponer un no. Es como decir, el niño no lee, eso está mal, debería de ser, el niño falta fortalecer o practicar más el ámbito de la lectura. Entonces esto sí observamos que solamente era una lista de cotejo y estaba redactada de forma positiva. Y bueno, otro comentario que nosotros también observamos fue que si se observaba la evaluación en las actividades que la maestra proponía o utilizaba en la jornada. Sí, lo que observamos fue que en las actividades se aplicaba solo un instrumento, que era, como lo mencionaba Anita, la lista de cotejo. La evaluación ella no la hacía solo al final, sino que la hacía durante el proceso para así ajustarse a las necesidades que tenía cada alumno. Ajá. Y sí, como dice Dani, ella hacía durante toda la jornada los apuntes y si tenía que hacer algún cambio, pues lo hacía. Entonces, la lista de cotejo era moldeable. Y bueno, otro comentario que también observamos fue sobre qué tipo de modalidades usó la maestra. Bueno, nosotros observamos, en nuestra primera jornada, observamos que tenía la modalidad de rincones. Pero ya en esta última jornada que fue en mayo, porque fuimos marzo y mayo a nuestras observaciones, en mayo tenía un proyecto que era el de los insectos. Nos comentó que duraba una semana y durante toda la semana estuvieron trabajando sobre los insectos. Lo que sí fue lo que les comentamos, que hubo este programa de Ser Más, entonces pues la maestra tuvo que ajustar un poquito y recortar su planeación porque pues como quien dice, les quitaron un día de planeación. Sí. Entonces sí, solamente observamos la modalidad de rincones y la modalidad de proyecto durante la semana. Sí, pero yo digo que también observamos, o sea, nada más ese de rincones porque pues también nos dieron muy poquito tiempo. Fuimos lunes y martes. Sí, estas últimas jornadas, bueno, solamente hemos ido a 3, pero nuestra primera jornada sí duró más tiempo. Sí, casi una semana. Casi una semana. La de marzo duró creo que 3 días también. 3 días. Y esta última solamente fuimos 2.
Entonces sí, fue como muy pequeño el tiempo. Igual lo que les comentábamos de la jornada pasada, hubo una kermés, entonces también se nos acortó un día. Entonces sí ha sido un poquito, bueno, pequeña la experiencia, pero hemos tratado de recabar pues mucha información. Y bueno, por último, no es cierto, todavía no terminamos. Bueno, hubo otro comentario, fue que, bueno, si las actividades que la maestra implementaba tenían un enfoque integral. Y bueno, ¿tú qué piensas? Y efectivamente, cada actividad abordaba varios aspectos del desarrollo, como lo cognitivo, lo emocional, lo social o lo físico. Y también notábamos que el aprendizaje no estaba fragmentado, sino conectado con la vida de cada uno de los niños. Y como que con el contexto, sí, la maestra sí trabajaba mucho el contexto de los niños, ya que las actividades las llevaba pues a sus casas y a su contexto general de cada niño. Entonces, pues sí observamos que tenía un enfoque integral. Y ahora sí, ya es el ¿Y ahora último sí? comentario. Ajá, el último comentario que observamos. Sí. ¿Qué elementos de la planeación se evidenciaron en el trabajo que hacía la educadora? Y bueno, nosotros por aquí les vamos a poner una foto sobre lo que pudimos recabar de la planeación, porque en sí no nos permitieron mucho, pero nosotros consideramos, bueno, primero vamos a hablarles sobre lo que tenía nuestra planeación. Bueno, sí contaba con un propósito, pero no era tan claro, entonces siento que estaba muy corto, ajá. También la secuencia de actividades sí contenía pues el inicio, el cierre, el desarrollo, el tiempo, los materiales, pero algo que nosotros notamos es que no estaba tan atractiva, o a lo mejor el formato era muy sencillo. Siento que también le faltaba más redacción. Ajá, y también eso, que bueno, yo creo que la organización del tiempo y el espacio, la maestra batalló un poco por lo mismo de su planeación, ya que batallaba pues que a veces no terminaba las actividades, o que a veces solamente hacía una actividad por jornada, entonces eso consideramos que pues... Y más porque tenían otras actividades como como extracurriculares, sí, que eran los talleres de música. Y otras clases como el canto y educación física, entonces Inglés. También eso les acortaban mucho el tiempo de que tenía la maestra para hacer sus actividades con los niños. Y pues siento que también eso le afectó al realizar la planeación, porque siento que tenía que tener las actividades muy cortitas en muy poco tiempo, y pues está complicado eso, porque pues le quita mucho el tiempo, pues que van a cantos, que llega la maestra de inglés, que se van a educación física, que el receso, y pues nada más tienen 3 horas de jornada, o sea, es de 9 a 12. Ajá, sí, entonces, pero igual sí, o sea, sí observamos que la planeación tenía tanto datos generales, materiales, sesiones, lo que sí no observamos, bueno, aquí la tenemos, creo que fue los PDA y los campos formativos, eso sí no viene, pero pues, o sea, siento que sí se identifica, al igual que yo sé que es importante que tenga todos esos elementos. También, bueno, algo que sí notamos fue que la maestra preparaba sus materiales con tiempo antes, con tiempo de anticipación, y ya cuando hacía las actividades no perdía el tiempo en buscar o recortar materiales, ya tenía todo listo. Entonces ya solo se los entregaba. Sí, eso sí nos enseñó que pues tenemos que planear con flexibilidad, pero con sentido. Y pues en los comentarios yo creo que sería todo. Sí, esperamos que hayamos resuelto las dudas, los comentarios, a lo mejor nos revolvimos un poquito o batallamos, pero tratamos de ser asertivas y un poquito claras, ya que pues sí, nuestra experiencia ha sido muy pequeña, porque somos maestras de formación muy pequeñas, pero estamos pues echándole muchas ganas y esperamos que esta experiencia que estamos platicando ayude a otros estudiantes. Y que les sirva. Y que les sirva, y que realmente vean lo importante o lo significativo que fue para nosotros pisar pues por primera vez un aula de parte pues de la docencia. Estar del otro lado. Estar del otro lado. Y bueno, nos vemos en un siguiente episodio con Ojos de Maestra. Y bueno, muchas gracias. Bye.